Dios le bendiga, amada iglesia, en esta tarde. Que Dios me los bendiga. ¿Están aquí o no están aquí? Yo creo que estaban metidos en el espíritu. Gloria a Dios. No importa, ¿verdad? Estamos aquí. Y yo creo que lo más importante es que la presencia de Dios está en la casa, ¿verdad? Le saludamos en esta tarde, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, los que están aquí en la casa del Señor, ¿verdad? Yo creo que usted ha venido con la mejor intención, que es escuchar la palabra, ¿verdad? Y saludamos a los que nos miran a través de estos medios, bendecimos su vida y le damos gracias a Dios por tu vida. Seguimos aquí, ¿verdad? Predicando la palabra, porque la palabra de Dios dice que tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo, o sea, todo el tiempo, cuando se pueda y cuando no se pueda también. Nosotros no podemos dejar de predicar la palabra de Dios. Yo te invito a que compartas el video, ¿verdad? Ahí donde tú estés, compártelo. Ya con eso tú harás mucho, ¿verdad? Porque realmente es necesario, ¿verdad? Que el pueblo de Dios, ¿verdad? Muchos a veces hoy no van a la iglesia, aunque hay servicio en su casa, y no van. Entonces, por lo menos escuches, y verdad, y cuando venga el Señor, tú sepas, ¿verdad? Y por lo menos podamos elegir y reconocer la venida del Señor. Porque dice que en esos tiempos muchos aún serán engañados. Y aún cuando, aunque Cristo venga, no le conocerán, no sabrán definir los tiempos como ahorita. Así que en este día bendecimos tu vida, esperando, ¿verdad? Que tú estés conectado con nosotros. Bendecimos a cada uno de nuestra familia, amigos que luego nos acompañan, que están ahí con nosotros y que nos miran a través de estos medios, ¿verdad? Y, ¿verdad? Quiero comenzar en esta tarde con una frase. Una de las cosas, ¿verdad? Que usted tiene que afirmarse y agarrarse es de saber, ¿verdad? Que usted tiene que afirmar su corazón todos los días. Todos los días tenemos que afirmar nuestro corazón porque, ¿verdad? Si no afirmamos nuestro corazón, siempre vamos a andar vagando. Y una de las cosas que podemos ver, ¿verdad? Es que la lucha de la carne con el espíritu está todos los días, todos los días. Nuestra carne pelea con el espíritu. Y realmente, ¿verdad? Cuando estamos así, estamos en peligro de perder nuestra salvación. Una de las cosas, hoy quiero comenzar con algo que no entendí, fíjese, bien curioso, de eché de perder dos temas. No los eché a perder, la palabra de Dios no se pierde. Me refiero a que se quedaron incompletos. Dos temas. Y no entendí ni por qué Dios me hablaba, hasta el último entendí por qué Dios me hablaba. Yo le dije, Señor, ¿por qué tengo que hablar de esto? ¿A quién le interesa? ¿Y sabe lo que el Señor me respondió? Me dijo, es lo que más le interesa a mi pueblo y al mundo. Y entonces allí me puede decir, oh, sí es cierto, tiene razón. El tema de hoy, ok, vamos al tema de hoy. Vamos a comenzar con una frase que escuché de un tema que dice, ¿verdad? Que hace en los años 30 hubo una crisis, una depresión financiera, una crisis financiera en los 30, donde un hombre millonario, ¿verdad? Perdió toda su fortuna. Entonces dice que, ¿verdad? Cuando perdió toda su fortuna, pero este era un hombre que daba muchas donaciones a los pobres, o sea, a los justos y a los pobres. Era un hombre muy dadivoso. Entonces este hombre dadivoso dice que se queda, ¿verdad? En pobreza, pierde su riqueza. Entonces dice que muchos empezaron a decirle, oye, ¿no te gustaría tener todos los millones que tú un día donaste? Y esto me hizo recordar lo que hace un tiempo, hace unas 3 semanas atrás, yo también me daba cuenta que sí es cierto, que cuando tú das, tú te estás enriqueciendo. Entonces ese hombre contestó, no. Dijo, ¿no te gustaría ahora tener los millones que tú un día diste, que tú donaste? Por ejemplo, quizá tú no has dado millones, pero ¿no te gustaría tener lo que un día tú diste? Por ejemplo, tú si tienes 15 años, quizá 20 años en la iglesia, o 10 años, o 5 años, y tú has sido fiel con tus diezmos, ¿te gustaría tener de vuelta lo que un día diste? Pero ¿qué pasa si nunca has diezmado? ¿Cuánto tienes? ¿Tienes algo? No. Este hombre dijo no. O sea, no lo quiero de vuelta. ¿Por qué? Porque en realidad es lo único que tengo. Entonces, ¿por qué esto? ¿Por qué? Y me llamó mucho la atención esta frase de él decir no, porque yo misma me dije un día, sí es cierto. La palabra del Señor dice que hagamos tesoros en los cielos. Entonces dice la palabra de Dios que también uno de los tesoros de los cuales hace tesoros en los cielos, una de las cosas son tus ofrendas. Lo que tú das al pobre, al necesitado, son riquezas que tú estás haciendo.
Y cuando estamos hablando, ¿de qué estamos hablando? De dinero. Entonces, cuando el Señor me dijo, en realidad eso es lo que más les interesa a mi pueblo. Y es lo que más le interesa al mundo, el dinero. ¿Por qué? Porque si no, realmente nosotros no nos afanaríamos tanto por ese billete. Entonces, quiero hablarte de ese tema. Y me encontré un pasaje muy interesante, me gustó mucho. Un pasaje que se encuentra en Romanos, capítulo 8, y el tema de hoy se llama la manera de dar del pobre. La manera o el modo del dar del pobre, de los pobres. Entonces te voy a dar otra frase. Un día, ¿verdad? Entendí que realmente hay una diferencia entre la pobreza y la miseria. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que son miserables o que son pobres? Pobres, ¿verdad? Usted es pobre, yo soy pobre. Vamos a dejarlo así. Pero realmente sí hay una diferencia en el mundo secular entre el pobre y el miserable. El miserable es aquel que no tiene un techo, no tiene comida, no tiene un lugar, no tiene nada, o sea, está en la miseria total. Y yo me daba cuenta de que nosotros nos metemos entre los pobres. Usted se mete entre los pobres. Y usted dice, una de las excusas que las personas, el pueblo de Dios usa, ¿verdad? Y sobre todo hablando del pueblo latino, porque este es un problema, nosotros aquí somos una iglesia latina, ¿ok? Aquí en Estados Unidos, la mayoría de la excusa del cristiano latino es que no le gusta dar, no quiere dar porque se considera pobre. Entonces, ese es un problema, porque la palabra de Dios dice que es mejor dar que recibir, que si tú das poco, poco recibes, que si tú das mucho, vas a recibir mucho. Que la palabra de Dios dice que inclusive lo más importante de la palabra de Dios es que dice que todo lo que tú tienes, así sea poquito o mucho, Dios te lo da. Dios nos los da. Entonces, en conclusión, no tenemos nada. No tenemos nada basado en lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? No tenemos nada. Entonces, ¿por qué el tema de hoy? No, yo hasta el último entendí por qué el tema de hoy, porque dice, Señor, sabes que a mí no me gusta hablar de dinero, le he de ser bien sincera. Me gusta recibirlo, pero no me gusta hablar del tema del dinero. No me gusta el tema del dinero. ¿Por qué? Porque el dinero, ¿verdad? Es la raíz de todo problema, de toda discusión, de todo afán del hombre. Es el dinero. Entonces, ¿verdad? Me fui a buscar un pasaje leyendo, leí como yo creo unos 10 capítulos y me topé con este pasaje. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 1 al 5. ¿Ok? Y vámonos allá a la palabra del Señor, ahí lo tiene. Ahora José me puso a poner esto, que nunca lo he usado José, pero gracias, hijo. Vamos en progreso. Y dice segunda de Corintios capítulo 8, vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Y su pueblo dice, amén. Dice así la palabra del Señor. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios. Pablo hablando. Os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Ok? Espero que usted esté entendiendo, pero si no, se lo explico. ¿Verdad? Las iglesias de Macedonia. Dice el versículo 2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, mire, bien pobres, pero bien contentos. Dice, y en su profunda pobreza abundaron en riquezas de su, ¿qué? Wow. Dice el versículo 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Mire, y aún más, ¿qué dice? Allá de sus fuerzas.
Mire cómo daba este pueblo. Y aún más allá de sus fuerzas. Entonces dice en el 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos, le estoy leyendo bien lo más despacito que puedo porque yo hablo bien rápido. Ahora siempre digo, Señor, pasito, para que me entienda bien, ¿ok? Pidiéndonos con muchos ruegos, mire lo que la iglesia pedía a Pablo y a los que servían, a los santos. Le dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Mire, pedían y rogaban por el privilegio de dar. Dice el 5, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ya no debería yo de predicarle, usted ya debería haber entendido todos los 5 versículos de lo que dice este pasaje. El tema de hoy, el modo de dar de los pobres. ¿Sabe? Una de las cosas que a mí me fascina de la palabra de Dios es cuando yo leo el libro de los Hechos. Si algo a mí me gusta es el libro de los Hechos, me encanta. ¿Sabe por qué? El libro de los Hechos y el de Eclesiastés son de los libros que me encantan a mí leer. Pero el libro de los Hechos me encanta leerlo, me provoca tristeza, a veces provoca desánimo, a veces provoca, no sé cómo decirle a usted, tantas cosas cuando leeremos el libro de los Hechos, porque en el libro de los Hechos es donde se habla realmente de la iglesia, lo que la iglesia debería de ser. Pero en el libro de los Hechos, más que nada habla de los primeros cristianos, usted sabe, ¿verdad? Que es donde habla, que cuando el Espíritu Santo vino, desde que el Espíritu Santo, ¿verdad? Vino a morar dentro de las personas, inmediatamente surgieron cambios sorprendentes, cambios maravillosos, cambios, milagros, sucesos, temor, ¿verdad? En el pueblo de Dios. Ellos fueron hombres y que inmediatamente empezaron a sentir temor de Dios, hacia Dios, temor de Dios. Empezaron a ser personas que o empezaron a olvidarse de sus vidas, ¿verdad? De sus vidas personales y empezaron ellos a enfocarse únicamente en la voluntad de Dios. Si usted ve, y esto no, usted quizá hasta el último quizá me va a entender, porque hasta el último se lo voy a decir. ¿Por qué Dios al último yo decía, yo estaba ya con ese tema, dije, señores, son las 2 de la tarde, 3 temas y los he borrado? Y 3 temas, ¿y qué hago? Y yo al último, y sabe, al último el Señor, yo le dije, Señor, ¿para qué hablar de esto? Entonces le dije, ¿por qué? Porque si realmente este es un tema del cual definitivamente la gente no quiere que hablemos del dar, porque no hemos entendido. No hemos entendido que dice la palabra que siempre va a ser mejor dar que recibir. Pero en realidad cuando usted dice, no sé, Dios no está diciendo en esta palabra de que tu vida solamente tiene que ser estar dando y dando. ¿Dónde está el bien? No dice, oye, tú vas a estar perfectamente bien y lo mejor de todo es que solamente des. No, es que cuando todo lo que tú das tiene que volver hacia ti. Y no va a haber necesidad de que nosotros estemos siempre mendigando. ¿Ok? Porque Dios si te dice es mejor que des, porque es la única manera que tú vas a recibir. No hay otra manera. Basado a la palabra de Dios, la única manera de recibir es primeramente dando. Es la única. Igual, en todo, cuando usted habla de dar, ahorita estamos hablando porque ellos estamos hablando de lo que es económicamente. Pero todo, usted sabe que si usted es una persona que no da amor, ¿cómo pide recibir amor? Si usted no es una persona generosa, ¿cómo usted puede pedir generosidad? ¿Cómo si usted no es una persona paciente, quiere que le tengan paciencia? ¿Cómo si nosotros somos personas que no tenemos, somos egoístas? ¿Cómo queremos recibir que las personas no lo sean con nosotros? ¿Cómo si somos personas agresivas? ¿Cómo queremos que las personas nos dan paz? No. ¿Cómo tú vas a recibir todo eso? Primeramente, dándolo, ¿verdad? Entonces, Pablo, en este pasaje,
está hablando y se siente muy orgulloso de los hermanos de Macedonia. Él se siente orgulloso, ¿verdad? La iglesia de Macedonia, ¿verdad? Esta había sido fundada durante el segundo viaje misionero de Pablo, en su segundo viaje, ¿verdad? Y estaba localizada en Filipos, Berea y Tesalónica. La persecución había hecho que Pablo huyera de ese lugar, de estos lugares, por la persecución, que usted sabe, Pablo era siempre perseguido, perseguido, perseguido. Entonces él huye, ¿verdad? Y de cada una de estas ciudades. Pero le voy a decir lo más importante de esta iglesia, de este pueblo, de estos pueblos, que los creyentes que estaban, ¿verdad? En estas ciudades, la mayoría eran pobres. De esta iglesia, de este pueblo, la mayoría de estos creyentes eran pobres. Entonces, yo le he de decir a usted, yo le dije a usted, ¿usted qué se considera, pobre o miserable? Entonces le dijo, pobre. Déjeme usted decirle que usted y yo no cabemos dentro de los pobres. Usted y yo no cabemos ahí. Usted váyase a lugares, porque los miserables son aquellos que le dije que no tienen que comer, que no tienen un plato de comida seguro, ¿verdad? Que no tienen un lugar seguro, un techo seguro, que no tienen abrigo seguro, que no tienen nada seguro. Esto se podría decir que entonces, ¿quiénes son los que están en la calle? Los indigentes, ¿verdad? Ellos son los que no tienen, que están en la miseria. Si nosotros, usted recuerda, yo siempre digo, yo fui pobre, pero tenía un techo. Tenía un techo, aunque sea rentado, no andaba desnuda, aunque sea por lo menos un vestidito, quizás no cargaría zapatos, pero cargaba un vestido, ¿verdad? Entonces, si usted se va a los lugares allá donde realmente hay pobreza, usted entonces se daría cuenta lo rico que es. Si nosotros más bien recordáramos, porque usted y yo, muchos de nosotros hemos pasado por ahí, donde nosotros andábamos descalzos, donde nosotros teníamos este teléfono que usted tiene ahí ahorita, que le costó como 800, 900 mil dólares. Usted no cargaría el carrito que se carga por muy barato que esté. Usted no se daría cuenta de lo rico que es, de que usted no es pobre, menos miserable. Pero hay un problema, es que no hemos entendido realmente lo que Dios quiere enseñarnos sobre las riquezas, sobre realmente cuáles son las riquezas que a Él interesa que nosotros conozcamos y tengamos. Ahora la gente siempre dice, o sea que usted quiere que no tengamos dinero. No, tampoco, porque si Dios dice que Dios te da el poder para hacer riquezas, quiere decir que Dios sí prospera a las personas, sí las prospera y quiere que sean prósperas. El problema es que no tenemos la base, el fundamento para hacer riquezas en Cristo Jesús. No las tenemos. Entonces, por eso, ¿por qué? Porque dice, si tú das, ¿verdad? La palabra de Dios dice que si tú das, vas a recibir conforme das. Si no tenemos, ¿verdad? Lo que tú te consideres, hasta donde tú te puedas considerar que eres una persona solvente, con todas tus necesidades cubiertas, entonces para llegar hasta ahí es que hay un problema, que no estás dando lo que tú realmente quieres tener, lo que nosotros queremos tener. Entonces, ¿verdad? Podemos ver que esta iglesia era pobre. Se quiere decir que quizás sus casitas eran, imagínense en ese tiempo, eran primero, ¿verdad? No sabemos si quizás no tenían animalitos, quizás nada más tenían chocitas, vivían gente pobre, que no tenía para dar. Una de las cosas que el Señor señala, que siempre el que dará más, el que más será bendecido no es aquel que da porque tiene, sino que el que da aunque no tenga. ¿Por qué? El mejor ejemplo es la viuda. La viuda dice que ¿qué? Que dio lo único que tenía. En este pasaje dice que muchos pasaban, eran muchos. Las multitudes, es más, usa la palabra multitudes. Las multitudes pasaban a dejar, dice, entre ellos los ricos, los millonarios, los de todas las economías. Dice que todos pasaban y echaban mucho. Pero dice que esta mujer, cuando pasa, da lo único que tenía. Lo único que tenía.
Entonces, yo creo que aquí ninguno ha llegado a la situación de llegar como la pobre, la viuda, que era lo único que tenía. Te aseguro que tú no has dado lo único que tenías, yo tampoco he dado lo único que tengo. Entonces, y eso es lo que dice que esta mujer le dijo, le aseguro a ustedes que ella ha dado mucho más que lo que ustedes han dado. Quiere decir que no es la cantidad lo que a Dios le importa. Lo que a Dios le importa es el corazón con lo que tú lo das, el desprendimiento que tienes. Porque esta mujer dijo, me muero de hambre o vivo otro día y como, pero prefirió creerle a Dios y decir, voy a dar lo único que tengo, si Dios quiere me muero y si no, Dios me proveerá al rato. Entonces, muchas veces nosotros no hacemos eso. Nosotros siempre estamos como que, siempre me acuerdo cuando alguien decía, no, usted saca los rollos de billete y empieza a comenzar por los chiquitos y los tiene en orden mejor, porque así sale primero, ya sabe que es el dólar, después el día 5, después el día 10, después el día 20, ya para allá no los tocamos. Ya para allá es mucho, son 1, 5 y 10, y 20 si acaso, pero ya olvídese usted el día 50, yo creo que se quedan guardados en la casa, ¿no? Ay, mire José, no sé por qué se ríe usted, ¿eh? Entonces nosotros tenemos que entender que por qué la iglesia en los tiempos, en los últimos tiempos, está en decadencia, en la manera, en lo que es en la manera en todas las áreas. Y hablando nosotros, porque yo siempre digo, nosotros los hispanos tenemos una mentalidad muy diferente. Nosotros siempre pensamos, es más, nosotros ya venimos con la mentalidad de aquí, de que nosotros somos los que necesitamos. Nosotros estamos para que nos den. Nosotros no venimos a dar, nosotros venimos a recibir acá. Por eso la palabra de Dios dice, si hay un problema en nosotros, es nuestra manera de pensar. Tenemos que cambiar nuestra manera. Y usted hoy lo va a ver en la Biblia, en un versículo que me sorprendió y dije, wow, Señor, qué interesante es esto. Entonces, podemos ver, ¿verdad?, de que todos eran pobres, despreciados y perseguidos. Así era la iglesia de Macedonia, ¿ok? En Macedonia, la iglesia. Así era. Entonces, sin embargo, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? Que los aristócratas, o sea, las personas eran como sin embargo, cuando se trataba de dar, los aristócratas, ¿verdad? Pablo se jacta de que los aristócratas eran los pobres. ¿Usted sabe lo que es un aristócrata? Es una persona que tiene. Los ricos, los millonarios, ellos eran. Para Pablo está en este pasaje enalteciendo, no enalteciendo en la manera equivocada, sino orgullosa, hablando, jactándose, diciendo, exponiendo ante los ricos y los millonarios que los que realmente eran ricos eran los pobres, ¿verdad? Porque ante los ricos, ¿verdad? Ellos, los mundanos, los corintios eran ricos, gente rica, gente estudiada. Entonces Pablo dice, ¿verdad? Le pone como ejemplo, ¿verdad? Que cuando se trataba de donar, ¿verdad? Los pobres lo hacían con excelencia. Cuando se trataba de donar, cuando se trataba de dar, cuando se trataba de ayudar, los pobres eran los que realmente eran ricos. Podemos ver en el versículo 2 y vamos a regresándonos al versículo, vamos a empezar en el versículo 2 y quiero enseñarte esto. Bueno, el primero uno. Me encanta, el 2, vámonos al 2. Y dice el 2, que en grande prueba de tribulación, mire, me encantó esto, lo que dice. Estaban, ¿qué dice? Atribulados. Ellos vivían en persecución, vivían rechazados, despreciados y en pobreza. En medio de la tribulación, en una prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, mire, en medio de la necesidad, en medio de la pobreza, en medio de la persecución, en medio de la tribulación, en medio del rechazo, en medio de que ellos en ese entonces, usted sabe que el evangelio no tenía tanta libertad como usted la tiene ahora y usted y yo. En ese entonces eran perseguidos, ellos tenían muchas veces que huir, ¿verdad? Los cristianos, en medio de esto, si algo ellos tenían y eran ricos, era en gozo.
era en gozo. Hace un ratito Glory me decía algo, que cómo es verdad que a veces nos avergüenzan las personas cuando a veces hay personas que te cuentan su problema, que escuchas que están pidiendo quizá oración por una enfermedad terminal, vamos, o por una persona que tiene una necesidad como la que yo al rato le voy a contar a usted. O cuando usted ve que hay una persona que realmente está en la calle y dice, ¿verdad? ¿Sabes qué? No tengo dónde esta noche voy a pasar, voy a acostar mi cabeza. Cuando usted dice, wow, mi hijo se está muriendo y no tengo nada, esas son necesidades. Y usted, y sabe, dice Gloria, y uno se avergüenza. Porque nosotros por cositas menos importantes ya estamos llorando, se pierde el gozo. Ya estamos tristes, hay depresión, hay tristeza, hay afán, no, y empieza la desesperación. Pero esta gente, en medio de la tribulación y de la necesidad, estaban llenos de gozo, contentos. No como nosotros, que usted pasa y ya sale como el chavo, ¿no? Cuando ya se va con aquel maletita que lo corretieron así, usted sale como el agachado, triste, cabizbajo, porque usted no tiene para comprarse unos buenos zapatos. O porque usted no tiene y usted tiene techo, tiene comida, tiene vestido, cientos de vestidos que tenemos ahí, aunque sea regaladitos, tenemos hartos aquí en este país. Ropa nunca nos falta, no le va a faltar, comida tampoco falta, aquí donde quiera que usted vaya hay comida, o sea, aquí usted se va al dólar y ahí encuentra de todo. Con $20 trae para comer. Entonces, nosotros, y nosotros andamos tristes, cabizbajos, perdemos el gozo, ya no quiere ayudar, ya no quiere hacer nada, ya no quiere ir a la iglesia, ya no quiero orar, ya no quiero servir, porque no tengo tiempo, porque me falta dinero, porque no me alcanza, porque esto, porque el otro. Pero esta gente pobre, en pobreza, con un tremendo gozo. Y dice, mire lo que dice, y su profunda, ¿qué dice? Profunda pobreza. Y todavía le añade que estos no es que estaban pobres, sino estaban en una profunda pobreza. Y dice, abundaron en riquezas de su generosidad. Abundaron en riquezas de su generosidad. O sea, en medio de esa profunda pobreza, extrema pobreza, ellos abundaron en riqueza, en generosidad, generosos. Entonces, podemos ver que ellos realmente daban de una manera, donaban de una manera, una palabra magnificente. Esto quiere decir, es de una manera magnamente, que son, magnanimamente, que eso es más extremo, es decir, generosamente, extremadamente, generosamente. Podemos ver el versículo 3 y mire lo que dice el 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Y él, mire, todavía dice, mire, yo soy testigo. ¿Usted cree que usted se da cuenta? Sí se da cuenta, ¿verdad? ¿Usted ve? ¿Usted cree que yo no me doy cuenta? ¿Usted cree que la gente no se da cuenta? ¿Nuestro alrededor? ¿Usted cree que las personas no saben si usted es generoso o no lo es? ¿Usted cree que no lo sabe? Dígame la verdad. ¿Verdad que sí? Sí sabemos. Usted sabe quién es generoso y quién no lo es. Usted lo sabe. Yo lo sé. Los hermanos lo saben. El mundo lo sabe. Si usted afuera, ¿verdad? Es una persona generosa, la gente lo sabe. Entonces, sí hay. Y dice, eso es dado conforme a sus fuerzas. Ahí es la generosidad. Pero acá ya dice, y aún más allá de sus fuerzas, extremadamente generosos, de una manera magnificente, magnífica, extraordinaria. Eran personas, ¿verdad? Y yo me preguntaba esto, ¿cómo es el esfuerzo? ¿Cómo será eso con fuerzas y más allá de nuestras fuerzas? ¿Cómo sería esto? ¿Sabe? Que simplemente lo que el Señor me decía, que cuando uno quiere ayudar, mi hermano, usted se la busca, más allá de tus fuerzas. ¿Por qué? Porque tú dices, no, yo no tengo. Usted sabe una de las cosas que yo siempre, y no le voy a alardear de esto. Yo creo que alguno de ustedes dirá, mire,
Si yo no tengo, bueno, hagamos algo. Hay maneras de sacar dinero. Aunque sea chicles, pongámonos a vender ahí en la calle. O aunque sea, vendamos unas sodas, hagamos una comida, hagamos algo, si no hay una manera de ayudar. Hay maneras. Esas son, en mis fuerzas no tengo, ahorita no tengo, pero hay una manera de hacerlo. Voy a dar mi extra, mis fuerzas extras para poder hacer algo para ayudar a alguien. Entonces, eso es. Estos decían, ok, no tenemos los medios, yo no tenemos los medios para ayudar, pero ahora vamos, ¿qué? A hacer algo extra para poder obtener, ¿verdad? Para poder ayudar. Y por eso dice, ¿verdad? Y aún más allá de sus fuerzas, o sea, de lo que podían. Daban lo que podían y más allá de lo que no podían. Buscaban la manera de dar. Le dice el 4, pidiéndonos con muchos ruegos. Mire lo que la gente hacía. Ahora en estos tiempos hay que rogar nosotros, perdón, y con lo que voy a decir los pastores, los líderes, las personas que queremos, hay que estar rogando para que la gente dé. Aquí no, era al revés. Aquí dice que muchos, dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. En este, escúcheme bien, en este pasaje, Pablo, si usted lee varios de los pasajes sobre Pablo, cuando él hablaba, si algo Pablo hacía, era que si algo él no presumía, sino hablaba algo acerca de cómo él, ¿verdad? La gente, cómo era que lo apoyaba y también quién no lo apoyaba, cómo le daban. Él dice, por ejemplo, Pablo, era uno de los, se puede decir, misioneros que tenía tanto apoyo, donde quiera que iba, dice que la gente lo apoyaba, le daba. Ellos, y dice que inclusive es uno de los hombres que, aún yéndose lejos, dice que allá hasta allá donde estaba, había hombres y mujeres que le daban, que le daban. En estos tiempos, lo voy a decir así porque es así, por eso en las iglesias latinas, usted sabe que la mayoría, digo la mayoría, porque al menos yo conozco muchos, he conocido, que trabajan por amor a la obra. Pero ¿sabe por qué es esto? ¿Sabe por qué es? Precisamente porque simplemente la iglesia no quiere gozar, como decían estos, del privilegio de servir, del privilegio de dar, del privilegio, porque cuando usted lo hace para Dios, usted sabe que es para Dios. Usted sabe que cuando usted le da a Dios, ¿verdad? Yo le voy a decir esto, usted sabe perfectamente que Dios no agarra $1. Pero Dios no es el que está aquí para usar la luz. Él es luz. Él no necesita la luz. Dios no necesita esa silla. Dios no necesita esas 4 paredes. Los que lo necesitamos somos usted y yo. Y las personas que necesitan venir a buscar la salvación. ¿Para qué? Porque, por ejemplo, imagínese usted que no hubiera tiendas de supermercados. Por un segundito, imagínese que no haya Walmart, que no haya Shoprite, que no haya que no haya las tiendas esas grandísimas que donde nos dan más baratito y donde usted puede ir. Imagínese que esas tiendas no existieran, ahorita la redonda, que no existieran esas tiendas. ¿Dónde usted iba a ir a proveerse? Habría una gran preocupación. La iglesia es para proveer, ¿ok?, la salvación a los que están perdidos. Entonces, por eso esta casa, las iglesias, los templos, es porque por eso se necesita, porque es que aquellas personas pasen por ahí un día y digan, wow, aquí está lo que necesito. Cristo lo da. Dios está dando la salvación. Él ya hizo lo que tenía que hacer. Nosotros, el pueblo, yo siempre digo, ojalá yo abriera otra iglesia allá, un montón de iglesias, 5 allá, 5, 10, 20, hay un montón de iglesias, menos cantinas y menos bares y menos todas esas cosas. Que hubieran más iglesias, aunque hubieran cada 10 en cada iglesia. Porque había más lugares donde la salvación estuviera al alcance de las personas. Donde hubiera. Entonces, nosotros sabemos que no es Dios, pero cuando tú le haces, por eso la palabra de Dios dice, ahí tú das de testimonio que le crees a Dios.
tú ahí puedes decir que Dios se te apareció. El problema es que si no caminamos basado a la palabra de Dios y no obedecemos la palabra, pues tú puedes decir que Dios se te apareció. El asunto está que no le has creído, aunque se te presente en cuerpo entero. Dice que ahí, porque es por fe, es lo que yo creo. Lo que yo creo, eso es lo que yo obedezco. Entonces ellos le dicen, ¿verdad? Para ellos nos rogaban con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Usted se recuerda que en la iglesia de las primeras iglesias, dice que cuando las personas empezaron los apóstoles a trabajar y Pablo empieza a predicar, cuando ellos empiezan a predicar y se convertían, estamos hablando de miles de personas, usted sabe los sucesos, ¿verdad? Usted sabe que dice que los ricos que venían a recibir a Cristo, ¿qué hacían? Inmediatamente se desprendían de sus posiciones. Eso hacían. ¿Usted ve en este tiempo eso? Alguien que me diga, mire, pastora, mira que acá en la iglesia fulana de tal, yo vi que ese rico se quedó, pero con todo, se vino, mira, aquí está, repartan todo. ¿Alguno que me diga eso? No existe, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué no existe? Precisamente porque en este tiempo las personas, número uno, las personas habían sido llenas del Espíritu Santo, amaban el Espíritu, lo que hacían no lo hacían por ellos, lo hacían por el Espíritu Santo. Por eso la pregunta de en este tiempo realmente, si nosotros buscamos la presencia de Dios. Porque cuando tú tienes el Espíritu Santo, déjame decirte que tú ves una necesidad de verdad y tú dices, no, puede ser que no tenga, lo que tengo puedo dar. Pero en estos tiempos no sucede eso. En este tiempo no vemos que la gente se pelea por ir a las congregaciones y por querer servir, rogar, quiero servir. No, ya nadie quiere servir. Nadie quiere en la iglesia tomarse el tiempo, nadie. Ahora el asunto está, estas personas son el mejor ejemplo de que para Dios lo importante, como le dije el otro día, una frase que escuché cuando alguien dijo, esto no es cuestión, cuando tú quieres ayudar, no es cuestión de dinero. Es cuestión de amor. No es cuestión de dinero. Es cuestión de que realmente haya amor en tu corazón, realmente, para que tú puedas realmente dar. No es cuánto tienes, sino cuánto tu corazón está dispuesto a dar. Entonces, ¿verdad? Bienvenido, Dios me lo bendiga, perdón, creo que Dios me lo bendiga. Entonces, nosotros debemos entender esto, de que esto no es cuestión de cuánto tienes. Podemos ver el mejor ejemplo aquí. El ejemplo es que ellos dicen que ¿qué? Que estaban en una profunda pobreza. Y sin embargo, daban como los ricos, para que me entienda. Porque eran generosos, porque habían para dar. Habían entendido lo que la palabra dice. La palabra dice que siempre va a ser mucho mejor que des, que recibas. Entonces, podemos ver, Pablo, ¿verdad? Podemos ver que esta iglesia era una iglesia pobre, pero rica en generosidad. Esa era la diferencia. Eso hizo la diferencia en el pueblo. Eso hacía la diferencia en el mundo. Eso es lo que hace la diferencia a las personas. ¿Ok? Daban realmente, ¿verdad? Metódicamente. Vamos al versículo 5. Miren lo que dice el 5. Y no como lo esperábamos. Escúcheme, dice, rogaban para ser parte del servicio a los santos. Ellos rogaban para que se les diera ese privilegio de dar, de servir. Pero él dice aquí, y todavía Pablo dice, y no como yo lo esperaba. O sea, yo viendo la condición de alguien, nuestros ojos naturales, siempre, nuestros ojos naturales vas a ver, ok, a ver, este pobre, este no puede dar. Y ya desde ahí ya lo empobrece. Que pobre, no puede dar. Entonces no puede. Entonces Pablo dice, no como esperábamos, porque wow, habiendo una profunda, esta gente no es pobre, es extremadamente pobre, pero dice que ellos no esperaban tanta generosidad. Entonces, ¿qué hizo? Dice, sino que a sí mismos se dieron, aquí es donde estuvo realmente la clave, porque ellos eran tan generosos. Dice, porque ellos primeramente se dieron, sino que a sí mismos se dieron primeramente ¿a quién? Aquí está el problema. ¿Sabe por qué? Por eso la palabra de Dios, un versículo tan chiquito y tan así sencillo dice, siempre, y todo lo que hagáis,
hacedlo como para el Señor. Ahí está la clave. Pero nosotros no. Todo lo que nosotros hacemos es para la hermana, es para la hermana, es para el hermanito, para él. Y bueno, y si lo merece, le damos. Y si no lo merece, pues no le damos. Y si no le y si no, no, porque no, este no necesita. Entonces, desde ahí, ellos dicen que primeramente se dieron. Esto significa se entregaron de corazón al Señor. Se entregaron con todo. Dice el Señor, yo quiero alma, mente y corazón. Todo tu ser. Yo no quiero nada más tu boca, no quiero nada más que vengas y me cantes bonito. Yo quiero todo, todo, tu mente, tus pensamientos que hay en tu corazón. Dice que donde está tesoro está tu corazón. O sea, yo quiero todo de ti, que me sirvas. Entonces, yo quiero todo. ¿Por qué? Porque en ese todo incluye que ahí es donde te entregas realmente al Señor. La clave de ellos estaba que en lo que primero se dieron primero al Señor, porque el Señor es el que produce el querer y el hacer. No solo el querer, sino el hacer también. Yo puedo querer. A mí me el querer, y yo puedo querer, siempre lo relaciono con el perezoso, le digo a usted. ¿Por qué? Porque dice que el perezoso desea. O sea, todo desea hacer y todo quiere. ¿Pero qué dice? Nada alcanza. ¿Por qué? Porque le falta hacer. Le falta hacer. Le falta el complemento de la fe. ¿Ok? La fe dice que sin obras es muerta. ¿Verdad? Perdón, la fe sin obras es muerta. O sea, tú puedes decir que tienes fe, pero si tus obras no dicen que tienes fe, está muerta. Entonces, aquí el asunto era realmente la clave por qué ellos eran generosos siendo pobres. Siendo pobres. Entonces, esto es lo que falta en la actualidad en las iglesias, hermano. Nosotros más. Pero ahora le voy a leer otro versículo. Y váyase ahí mismo al versículo, perdón, vámonos. Vamos a 2 de Corintios ahí mismo en el 8:12. Dice ahí, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Mire, hermanos, en pocas palabras, bien simples para que las entienda, muchas veces nosotros no damos, no porque no tengamos, ¿ok? No porque no podamos, sino dice que primero tiene que haber ¿qué? A ver, dígalo usted. Voluntad. En pocas palabras, cuando no damos, pudiendo dar, es porque realmente no hay voluntad. No queremos. Simplemente no quiero. No me parece. Yo creo que nadie lo necesita. Lo necesito más yo. A mí me hace más falta. Le hace más falta ya. Y usted se pone a ver y a cuestionar. Y sobre todo, vámonos a esto. Yo estoy hablando de lo que usted le da a Dios. A Dios. Entonces, ahí dice, primero, porque si la voluntad está dispuesta, entonces será acepta no según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. ¿Entiendes? Será aceptada, porque Dios sabe que si tú tenías uno de a 100 o de a 200 o de 300 y sales con tu dólar, Dios sabe, no te lo va a aceptar. ¿Sabes por qué? Porque tu voluntad no es acepta, porque no es basado a lo que no tienes. ¿Ok? Entonces, es lo que está diciendo. Es que si yo estoy dando, pudiendo un dólar, pudiendo dar, bueno, ya de uno, vámonos a brincar a 10, aunque sea 5, usted da, entonces Dios lo va a aceptar porque dice, ok, poquito a poco te vas esforzando. Pero no es posible que tú pases 10 años, 5 años, 7 años y siempre tus mismos 10, tus mismos 5, tu mismo 1, tu mismo 20. Así ganes 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 y 800 dólares o hasta 1000. Así tú hagas eso y siempre das de tu 10, es que la voluntad, Dios piensas, pongamos a reflexionarnos en la palabra. ¿Realmente crees que Dios lo aceptará? ¿Crees que realmente Dios dice, wow, sí, hijo, yo conozco su sacrificio? Sí, no, permíteme. Y no quiero que me malinterpretes porque tú me conoces a mí. ¿Por qué me atrevo a hablar de esto hoy? Al rato usted va a saber por qué me atreví a hablar de esto hoy. No me gusta, ¿sabe por qué? Porque algo que sí yo un día entendí es que realmente a nosotros Dios nunca nos va a obligar para nada. Y lo más aceptable a Dios
es que lo que tú das lo des de corazón. Definitivamente. Si tú lo das de tu corazón, ¿verdad? Y dices, wow, sí, es que realmente, y yo siempre me pongo a pensar, es que nuestro corazón, dice la palabra, aún es engañoso. Y a tu corazón te dio como 10 respuestas, ¿por qué no darlo? Y mientras que tú, ¿verdad? Sabes en el fondo que sí podías dar. Entonces, nosotros podemos ver, ¿verdad? Que será acepta según lo que tenemos, no lo que no tienes. Por eso le digo que no es cuestión de lo que tienes, sino cuestión del corazón. No depende de lo que tienes. El ayudar a los demás, el darle a los demás, siempre va a ser, no es cuestión de lo que tienes, sino lo que estás dispuesto a dar, de corazón. ¿Verdad? Entonces vamos, dice segunda, ahí mismo en segunda de Corintios al 9, vamos a ver en el 9, capítulo 9, versículo 11 y 12. Dice, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Mire lo que cuando tú eres una persona generosa, lo que produce esto. La palabra del Señor dice que cuando entremos en la casa del Señor, ese es el versículo que a mí me encanta más. ¿Por qué? Porque Él sí dice, si tú quieres dar gracias, gracias. Lo primero cuando llegas a la casa de Dios, de allá, entra dándole gracias a Dios. Si todo el pueblo de Dios entrara, no sé, yo no le quiero hacer la encuesta porque a lo mejor lo obligo a meter, pero usted desde que entra le da gracias a Dios. Ahora, si usted te tuviera que dar gracias a Dios por cada una de las bendiciones en tu vida, desde que yo creo que de vienes en tu casa y no nos alcanza de entrar hasta acá a dar gracias de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Dice, entra con acción de gracias. Y quizá entramos de gracias por todo. No, si tú te pusieras a darle gracias por cada una de las bendiciones, pusiéramos a darle gracias a Dios por cada una de las bendiciones que Dios nos da, entraríamos gracias, por eso no acabamos. Yo no acabo. Si a veces aquí en la mañana, cuando venimos en la madrugada, usted da gracias por esto y gracias por esto, y usted se ve que, después se va y dice, me faltó darle un montón de gracias al Señor. Entonces Él dice, ¿por qué la generosidad? ¿Por qué dice que cuando tú eres una persona generosa, mira lo que está diciendo, dice, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, libertad, viene de la palabra y tal, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Acción de gracias, acción de gracias. Usted sabe que nosotros cuando ayudamos a las personas, si nosotros fuéramos un pueblo donde usted estuviera dispuesto a dar, mire, le voy a decir, en la iglesia, la mayoría, muchas de las personas, la mayoría se quejan de que no les ayudan. La mayoría en iglesias grandes, donde hay, vamos a ponerlo 100 personas, de 100 personas, te aseguro que si tú te sentaras y la gente fuera sincera, diría que no le ayudan, que necesitan ayuda y que no les ayudan. La mayoría de las iglesias, donde hay muchísima gente. ¿Por qué razón? ¿Por qué dicen que no les ayudan? Y saben una de las cosas, Él está diciendo, mira, si nosotros fuéramos generosos, estas personas que dicen que necesitan, aunque no necesiten, pero en su necesidad ellos, en su todavía inmadurez, ¿verdad? En su falta de entendimiento, en su egoísmo, quizá tantas cosas que se mueven en los seres humanos. Si ellos entendieran, ¿verdad? Y hubiera una iglesia generosa, estas personas serían motivadas a dar gracias a Dios, a darle gracias. Señor, gracias Señor, ¿por qué? Por mi hermano tal, porque son generosos, son dadivosos, son acciones de gracias produce cuando nosotros somos una iglesia generosa en las personas. Dice el otro, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios por esta iglesia. Gracias a Dios por una iglesia que, aunque es pequeñita, es una iglesia generosa, cooperativa, servicial, una iglesia amable, una iglesia de amor, una iglesia, aunque fuera pequeñita, acción de gracias. Produce, ¿verdad? Produciría en el mundo y en los hermanos, en aquellos que están comenzando, a los que hay que dar ejemplo. Pero si usted es una persona que usted tiene años y no ha sido generosa, aquel que viene, imagínese usted, si dice este año que da, no da, este es el pleito para mí es un pleito, la gente contiende por el dinero en las iglesias. Yo lo miro en todo cuando lo escucho, la mayoría de las personas, el mayor estorbo que no van a la iglesia porque lo dice, el pastor es el primero y uno es el que sale bailando. El primero, el que se queda con los diezmos es el pastor. Y entonces la gente, ¿para qué? Mire hermano, yo me recuerdo
La primera vez, se han de acordar los primeros que estaba Antonio, creo, y Lupe, que son los primeritos que estaban conmigo. La primera vez cuando nunca, mí jamás, y siempre hermano Rafael, yo sé que hermano Rafa nos ve. Y me acuerdo, yo no tenía ni un carro. Yo no tenía carro. La hermana María se ha de acordar también. Y me acuerdo cuando este hermano, escúcheme, un carro que le estaban dando casi 5,500 dólares, un carro que le estaban dando a él, le estaban ofreciendo 5,500 dólares por ese carro. Él vino y me dijo, mire, pastora, en ese entonces, ¿verdad? Pastora, me dijo, mire, yo realmente iba a vender mi carro porque bueno, pues sea para sacar, dice, pero me falta un poco, dice, le faltaban pagar $1,000, dice, pero todavía me falta, dice, yo lo iba a vender para pagar esos $1,000 y de ahí pues lo demás llevármelo porque me voy y él se iba a ir para su país. Entonces me dijo, dice, pero sabe, dice, yo lo iba a vender y ahí alguien me está dando 5,000, 5,500, que ya hasta 6,000, dice, por mi carrito, dice, pero sabe que Dios me dijo que yo se lo diera a ustedes. Y al otro día cuando me vieron con el carro, a mí me pareció, yo me acuerdo en ese entonces era muy inmadura, todavía era de las que me dolía todo y yo me tiraba al pie y a llorar y a tirarme ahí por ahí. Y viene que me ha llenado de tanto eso mi corazón, porque luego empezaron, miren, ya la pastora tiene carro y tiene cuánto, y teníamos como un año creo pastoreando. Y ya tiene carro, mire, y luego empiezan, por ahí van los diezmos. Nunca se me vuelve, porque yo recuerdo quién tuvo la osadía de decir eso, de que eran los diezmos de la iglesia. Y sabe, y después ahí llorando uno, porque dicen lo primero, pastores. Yo hablo por mí, no hablo por todos. Hablo por mí. Hablo por mí. Yo hablo de mi integridad, no hablo de la integridad de los demás. Pero los que me conocen saben, por amor a Dios. Y no cobramos. Pero mucha gente, cuando tú eres una persona generosa, dadivosa, las personas son agradecidas. Las personas dicen, wow, son personas generosas, son personas que sostienen. Yo tengo tantos sueños en Dios y sé que Dios nos va a proveer, aunque seamos una iglesia pequeñita. A lo mejor usted lo ha olvidado, yo no, yo no. Yo sé lo que Dios va a hacer y estoy esperando nada más a verlo, ¿verdad? Entonces usted tiene que entender que esto no es cuestión de lo que tenemos, de lo que somos, de quiénes somos, sino quién es el que lo hace en nosotros y la disposición que hay en nuestro corazón. ¿Okay? Pero al último le voy a leer Proverbios, ya para terminar, le vamos a poner Proverbios 18:16. ¿Qué dice ahí? No, ese no es hijo. Ese no es hijo. Me equivoqué. Ese no es. Ese no es hijo. Ahorita lo busco, permíteme. ¿Estás seguro que ese te dijo? Ok, 18. Ah, 18:18. No. 18:16, Proverbios 18:16. Ok. Búsqueme un versículo ustedes que tienen ahí su internet rapidito. El que le da regalos, dice el versículo, el que le da regalos al rico, abre puertas. Algo así dice. Váyase ahí, perdónenme, ¿sí? Me equivoqué. Yo creo que es que a veces, mire, ya mi vista me falla demasiado, a veces me confundo. Pero ahí busque ese versículo. El que le da regalos al rico, algo así dice, el que da regalos al rico, el que da regalos al rico, 28:16, dice, 22:16, léamelo alguien por ahí, rapidito. Proverbios 16, el que me dijo usted, perdón. No, no, así búscalo, mira. Bueno, no puedo creerlo, este es el que y creo que mi papel, ¿dónde lo dejé? No, lo dejé, mi nota la dejé mal. No, 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 no. Permítame tantito, ¿ok? Se lo quiero leer. Porque esto cuando yo le empezaba a preguntar a Dios por qué habla de esto, ¿y quién le va a estar dando? ¿Usted le daría regalos a un rico? Dígame a alguien. Me va a decir sí, sí le daría. Quizá usted lo haría por cierto interés, por quedar bien. Y es más, mire, ese es el problema con nosotros a veces. De que a veces nosotros le damos a la persona, ¿verdad? Si usted la ve que es una persona que viste bien, que le gustan las marcas, ah, que usted lo ve
perdón tantito, ¿verdad? Entonces usted dice, no, pues hay que darle, aunque usted no tenga, usted se va a poner esplendoroso. Proverbios 22:16. ¿Es este? Ah, ah. No, no es este, no es este, no es este, no es este. Ok. No, yo se lo voy a buscar en mi casa, ¿ok? En una versión muy, muy explícita. Dice, ¿verdad? Que nosotros darle, por ejemplo, y le voy a decir, yo me dije esto, no, hombre, ¿quién le va a dar regalos a un rico? ¿Usted le daría regalos a un rico? ¿Usted le daría? Y yo le voy a hablar no de ese que usted considera que tiene más que usted, estoy hablando de alguien que es rico en riquezas materiales. ¿Usted le daría un regalo? Sí, yo he visto personas, por ejemplo, este versículo dice que es una manera de empobrecerse, pero yo te voy a decir en qué sentido este versículo que usted encontró. Está diciendo que, por ejemplo, a veces es una manera de empobrecerse, pero le voy a decir en qué. Rico, cuando usted considera una persona, la mayoría de nosotros en el concepto natural tenemos que una persona rica es aquella, vamos a suponer que usted no tiene una casa, que usted no tiene un carro, que usted no tiene un trabajo, no es abogado, no es doctor, no es nada, usted es un empleado, un obrero, ¿verdad? Y vamos a poner que usted, una persona no considerada rica como un rico, ¿verdad? Usted viene y usted le da. Hay gente que en su insensatez, ¿verdad? Por quedar bien, por apariencia, le da a alguien que para usted es rico, porque tiene, no le falta. Entonces, a veces las personas nos empobrecemos porque tú le estás dando, vamos a decirlo así, estás dando donde no deberías de dar. Y muchas veces, yo por en general, cuando vamos a mí me da mucha tristeza cuando usted, por ejemplo, va a un lugar y usted ve que una persona una persona que tiene necesidad y usted le va a hacer un regalo y usted prefiere hacerle un buen regalo a una persona que tiene que a otra persona que usted sabe que sí lo necesita. Eso es, y está hablando en el sentido que es una manera de empobrecerse. ¿Por qué? Porque hay otros intereses por los cuales nosotros le damos a las personas. Porque si usted es generoso, tanto usted debe darle al que no tiene nada, al miserable, al pobre, al de clase media, alta y rica. El generoso dará por igual. Pero nosotros no. Nosotros tendemos, entonces eso acarrea a nosotros pobreza más. ¿Por qué? Porque estamos dando con la intención equivocada, con la idea equivocada. Pero cuando hablaba de que si usted le da a un rico, vamos a ponerte, si tú eres una persona que de corazón le da a un rico, déjame decirte, porque este versículo decía, abre puertas, conoces. Y sabe, yo le voy a decir que esto es una manera muy, muy fácil de nosotros entender lo que Dios nos está diciendo. Porque el rico puede tener dinero, pero cuando tú eres una persona rica en generosidad, en generosidad, tú nunca sabes a la persona a la que tú le puedas dar, por muy rica que tenga económicamente, lo que tú puedes sembrar en esa persona a través de la acción, de lo que tú haces. Yo le voy a decir que esto a mí esto me trajo Dios mucha memoria por eso este versículo me tocó mucho, porque hace muchos años yo trabajaba con una señora que ella es muy rica, rica, una persona con una joya, riquísima, pero esta señora tenía un problema, y esta señora, yo me recuerdo cuando un día mis problemas, en ese entonces no conocía al Señor, y mis problemas siempre eran económicos, siempre eran económicos. Entonces me acuerdo que ella un día me dijo, Josefina, ¿por qué? ¿Cuál es tu preocupación? ¿Por qué lloras? Porque me acuerdo que ella un día me vio llorando en la cocina, yo estaba ahí cocinando, ella me vio llorando. Me dijo, ¿por qué lloras? ¿Qué te pasa? Me dijo, ¿en qué te puedo ayudar? Tú sabes que cuentas conmigo. Entonces yo le digo, no, le digo, tengo problemas. Y me dice, Josefina, ¿pero cuáles son tus problemas? Mira, tú estás sana. Me dijo, yo en ese entonces tenía como 30 años, creo 30 años más o menos, tenía 32, por ahí 32 años más o menos. Entonces me dice, tú, dice, ¿por qué dice, yo te veo, estás sana, estás joven, estás fuerte, tienes tus hijos hermosos? Y me empezó a hablarme de lo que yo tenía y yo estaba triste y me dijo, mira, te voy a decir algo. Y yo aprendí mucho de esa mujer cuando ella me dio eso. Y hoy me hizo recordar Dios a esa mujer, porque me dijo, mira, déjame hacerte una pregunta. ¿Tus problemas son de dinero? Me dijo.
Y me quedé así viendo la verdad. Y me dijo, no, de verdad, dime, ¿tus problemas son dinero? Y yo dije, la verdad sí, le dije. Yo necesito, en ese entonces mis hijos estaban en México, estaban chiquitos, yo estaba sola, recién, bueno, una vida total de mal. Entonces me dijo, pues te voy a decir algo, dice, ¿sabes? Todo lo que yo tengo, yo lo cambiaría por tus problemas, me dijo. Y yo me quedé así, yo como que diciendo, no, bueno, pues si quieres cambiamos, yo tengo mis problemas, dame los tuyos. No, no, fíjese que no en ese momento yo no entendía que en mi mente pasó. ¿Sabe por qué? Porque esta persona tenía una enfermedad en su cabeza, en su piel de su cabeza, que se le caía el pelo porque ella se le hacían llagas acá en la cabeza, y se le caían los pedazos de carne. Ella había ido a ver los mejores doctores, había ido a los países donde dicen que existían los mejores dermatólogos y no había encontrado la cura para esta enfermedad. Y yo me acuerdo que cuando me dijo eso, me dijo, ¿sabes? Mira, mi Esther tiene esto. Sus hijos era una Esther, la otra era, no me recuerdo los nombres de las niñas, la otra era Victoria, pero el otro niño no me acuerdo, Alf, me acuerdo. Y decía, mira, él tiene este problema, problemas que no se solucionan con dinero, me dijo. No se solucionan con dinero. Si tus problemas son dinero, yo tengo la solución de tus problemas. Pero la solución a mis problemas, no los tengo. Tengo todo, mi casa, tengo el dinero. Esa es una señora rica y no tengo. Y me acuerdo que en ese entonces yo hacía años que había escuchado de Dios, había ido a la iglesia hace muchos años en Florida, nada más así, y me acuerdo que me dijo, Josefina, un día, y entonces me dijo, ¿cuánto tú necesitas? Me dijo, si tu problema es, no llores, me dijo, si tu problema es el dinero, yo te puedo ayudar. Me dijo, esto no es para llorar, me dijo. Y sabe, yo siempre recuerdo de ella, cuando a veces yo me quiero quejar o cuando a veces viene algo cierto, porque hay muchas cosas que solamente, realmente la generosidad lo puede hacer. Dios, cuando tú te das cuenta lo bueno que ha sido Dios con nosotros, lo generoso que ha sido contigo, lo generoso que es con nosotros cuando hay muchas personas que teniendo todo lo que tú y yo no tenemos, no tienen lo que tú y yo tenemos, ¿verdad? No encuentran la solución, pero tú y yo, sabiendo lo que la palabra, no, Dios nos dice, lo que nos está diciendo, esto un rico no lo entendería, no lo entendería. Por eso dice la palabra, difícilmente un rico entrará al reino de los cielos. No entendería que una persona miserable, una persona con una pobreza tan extrema pudiera ser tan generosa cuando a muchos ricos les cuesta desprenderse de sus posesiones. Entonces tú y yo tenemos que entender esto. Y yo le decía al Señor, ¿por qué hablar de esto, Señor? ¿Para qué? A la gente no quiero oír que hablemos de dinero. A la gente le molesta, le incomoda. Entonces, ¿sabe lo que el Señor me dijo? No, que eso es lo que más mi pueblo quiere y busca. Y los del mundo ni se diga. Nosotros, ¿usted por qué? ¿Por qué la gente no deja de venir a la iglesia? ¿Por qué la gente no quiere servir? ¿Por qué la gente no quiere hacer nada para Dios? ¿Por qué? Por el trabajo. Porque allá nos pagan, pero aquí en la iglesia el único que nos paga es el Señor. Entonces por eso no queremos servir. Porque acá dice que tu recompensa la vas a tener allá. El Señor es el que te va a recompensar. Pero nosotros queremos. Y el mundo se mueve así. Esto es lo que en la iglesia, ¿cuánto es lo que tú quieres recibir? Eso es lo que das. Pero Dios no nos mandó a eso. Si usted lea el libro de los Hechos, mi hermano, para que usted vea la primera iglesia, cómo era bendecida. ¿Y bendecida en qué manera? En las almas que en este tiempo se están perdiendo. De acá adentro se está yendo para afuera. Y los de afuera están más para afuera. ¿Por qué razón? Porque en esos tiempos la bendición más grande de una iglesia eran las almas alcanzadas. Ahora no. Ahora no. En estos tiempos. Pero en ese tiempo, cuando usted lee la Biblia y se pone, wow, miles de personas eran alcanzadas, las personas eran sanadas, las personas eran llenas del Espíritu Santo, se despojaban, eran gente generosa, era gente con temor de Dios, era gente en estos tiempos, esto no está pasando en la iglesia, no está sucediendo. Hemos estado en una iglesia con 300, 400, 500 personas, ¿no? Y esto no pasa, la mayoría llega a la iglesia, a su casa, cumplen, vamos a la iglesia, de ahí, pero usted no los mira ni evangelizando, ni predicando, ni sanando a los enfermos, ni echando fuera a los demonios, ni nada. Esto no está sucediendo. Lo que estamos es simplemente adentro de la iglesia, guardando ahí el evangelio. ¿Verdad?
Y nosotros podemos y debemos entender, hermano. Apliquemos la palabra, apliquémosla, ¿verdad? ¿Por qué, mi hermano? Porque si Cristo viene hoy, ni los miles que tienes tú, ni los 200 que tenga yo, se van a ir con nosotros. Al principio yo te leí una historia. ¿Por qué dijo sí? Porque la palabra dice, nosotros, y el mundo también lo dice, tú te vas a llevar lo único que tú vivas en esta tierra. Lo que tú des es lo único que te vas a llevar. Lo que tú das es lo único que tú estás guardando en el cielo. Es lo único. De ahí en fuera, nada. Nada. Así que, amados hermanos, esta es la manera de dar de los pobres, no de los ricos. Es de los pobres. Ese es el modo de dar de los pobres. Generosamente. ¿Por qué? Porque son ricos en generosidad. Así que, amados hermanos, yo les digo esto, les leo, no sé, digo, no me gusta hablar mucho a mí del dinero porque no. Después ya nadie quiere. Y este asunto no es para mí porque, como le digo a usted, nosotros esta iglesia ha permanecido y hemos estado hasta 6, ¿verdad, Toño? Una vez creo que damos 4. Han estado 100, 80, 70 y la iglesia sigue adelante y Dios nos ha bendecido con una iglesia que nos sigue sustentando. Así que, amado hermano, pero aprendamos a ser de Dios. Los pobres son los que necesitan ser ricos en generosidad. Así que en esta tarde, que Dios te bendiga y nos despedimos a través de estos medios, esperando verá realmente que edifique tu vida. Ese es el propósito por el cual nosotros seguimos predicando, seguimos hablando de Cristo, ¿verdad? Y realmente la vida del cristiano lo único que necesita es poner en práctica la palabra, porque Dios es fiel en sus promesas. Dios cumple lo que promete, pero necesitamos probarle. Así que, amados hermanos, que Dios me los bendiga, amigos, familia. Póngase